Pero la nanotecnología, así como a nivel de simulaciones y todas estas simulaciones atómicas, que es lo que se conoce como dinámica molecular, viene más o menos de la década de los 60, 70. O sea, ahí ya habían computadores y se podían hacer estos cálculos. Por ende, si hay algún estudiante que le va a interesar irse por el área de la investigación, va a partir siempre como un estudiante. No puede uno separar la docencia de la investigación precisamente por esa misma razón. Hola a todos y sean bienvenidos al quinto episodio de Radio Computing. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Javier Rojas, que nos estará acompañando el día de hoy. Javier es un académico e investigador especializado en la simulación en ciencias de materiales enfocado en nanotecnología. Javier, desde ya te damos las gracias por el día de hoy acompañarnos acá. Yo muy agradecido, muchas gracias por la invitación para poder estar aquí en este podcast. Es la primera vez que estoy en uno y bueno, siempre agradecido de la oportunidad. Excelente. Bueno, en conjunto al Centro de Estudiantes y desde ya agradecemos a Dirección General Estudiantil, pudimos hacer uso de este espacio, que es la sala de radio ubicada en el subterráneo del edificio de aprendizaje autónomo, en donde de aquí en adelante comenzaremos a grabar los episodios para este podcast y asimismo también traeremos consigo muchos más invitados para que ustedes también, estudiantes que nos ven o nuestra audiencia, pueda disfrutar de esto. Un detalle importante es que por ahora, de momento, no podremos hacer, digamos, el podcast en vivo, la transmisión en vivo, como lo estuvimos haciendo tiempo atrás en Discord, debido principalmente a que aquí justamente, como estamos en un subterráneo, la señal no es muy buena, pero en algún momento creemos que por ahí de infraestructura podríamos, o de DTI podríamos hacer el petitorio para poder instalar internet y que nos llegue una buena conexión para poder hacer transmisión en vivo y que ustedes también participen de esto. Así que damos comienzo a esto. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Javier? Algo nervioso, pero listo para empezar. ¿Qué te parece el ambiente, el nuevo espacio que tenemos? Está bastante, bueno, está en su inicio, está bastante modesto, ya empezaron a decorar. Sí, la decoración está excelente, ¿cierto? Sí. McLovin, un padre de la informática. Bueno, como primera parte, Javier, queremos conocerte un poco. Queremos partir con algunas preguntas iniciales de las cuales nos van a ir dando un poco de información acerca de ti, de tu trayectoria, y así podemos ir adentrarnos con respecto a una pauta, ¿cierto?, que establecimos a partir de un formulario, que a todo esto es un formulario que desarrollamos en conjunto al equipo para poder hacérselo llegar a los invitados, que ellos respondan, y en base a eso poder, de cierta forma, pautear este podcast y que así todos podamos tener un orden de por medio y en ningún momento nos vayamos a salir de las ramas, ¿cierto? Sí, porque eso jamás pasa, ¿cierto? Jamás debe pasar, por supuesto. Pero bueno, ¿qué fue, para empezar? Ya, disculpe. Bueno, ahora sí, para comenzar, como nos gustaría saber un poco de ti, lo que has estudiado y a lo que te dedicas actualmente, quería partir con la pregunta de ¿qué fue lo que te motivó a entrar a la carrera de Ingeniería Física? A la carrera de ingeniería física, bueno, es una historia un tanto larga, porque de hecho yo partí pensando en estudiar medicina. Pero la decisión cambió a lo largo de la enseñanza media, uno está en el colegio, empieza a ver cosas nuevas y de repente empecé a ver sobre física, bueno, porque en ese entonces física no se enseñaba así como una rama tal en los colegios, hasta después llegó a la enseñanza media, hasta antes yo estaba enfocado en que iba a estudiar biología, iba a ir a medicina, ya de hecho incluso tenía pensado qué carrera iba a estudiar, en qué especialización me iba a terminar dando, iba a estudiar medicina y de especializarme en cardiología y en cirugía. Entonces, yo ya más o menos tenía la carrera completa pauteada. Pero después, cuando llegué a la enseñanza media, empecé a ver sobre física, sobre movimientos dinámicos de cuerpo y cómo uno podía, mediante unas pequeñas coordenadas iniciales, que como toda la física clásica, que mucha gente está traumado siempre que les hablo a la gente sobre que yo estudio física, primero es como, ¡ay, qué eso! Y lo segundo es, no, es que debe ser terriblemente complicado y a mí me costaba tanto física. Pero a mí me fascinaba el hecho de que uno pudiera simplemente predecir cosas en base a simplemente unos pequeños números y unas fórmulas que uno estipulaba y más o menos empezar eh, em,
a poder reproducir fenómenos tanto en el laboratorio de manera consistente o en unas ecuaciones poder describir el movimiento de objetos me parecía fascinante. Entonces dije, no, yo creo que la física es mi vida. Y en ese entonces yo dije, pero a mí me gustaría crear cosas, me gustaría inventar cosas. Y por eso dije, no, pero yo quiero entonces meterme en el lado de ingeniería. Y ahí es donde salió entonces ingeniería física, que estaba principalmente en los Hachos. Ah, perfecto, perfecto. Tú entonces egresaste de la Universidad de Santiago. Sí. ¿Cuántos años dura la carrera allá? La carrera de ingeniería física dura 6 años, pero yo paré la licenciatura. ¿Paraste en la licenciatura? Sí. Ah, vale. Me imagino ahí que por motivos que bueno, estimaste conveniente en el momento. Pero qué interesante igual todo este tema de cómo uno se adentra tanto con respecto a una vanguardia que le parece en su momento excelente, sí, y se hace todo un historial de vida por delante para poder, de cierta forma, como tú dijiste, pautear tu vida entera con respecto a ese objetivo. Y que más adelante descubres algo nuevo y después de todo esto te abre mucho más la mente y te llama mucho más la atención que lo que en su momento creías que era 100% eh, la, la vocación en ti. Sí, o sea, uno nunca sabe lo que quiere hasta que lo encuentra, al final y al cabo. Entonces, ir buscando entre distintas vías, al final a uno le llega esa inspiración y empieza a reenfocar su vida. Claro, sí, no, es de verdad que son bueno, cosas de la vida exactamente. Javier, entonces sabemos también que hay muchos espectadores que son estudiantes recién empezando en temas de física e ingeniería. Quisiera que en parte también nos cuentes un poco con respecto a los que no saben mucho en qué consiste tu trabajo y el área en la cual te desempeñas o te especializas a día de hoy. Yo, bueno, me especializo principalmente en lo que es simulaciones, como había mencionado, pero ¿en qué sentido? ¿Y por qué simulaciones? O sea, podríamos hacer perfectamente todo de manera experimental. ¿Y qué es lo que pasa? Que si uno quiere más o menos analizar la materia, pero en este caso a nivel molecular, a nivel atómico, hay muchas propiedades que son importantes de considerar, pero considerando unos pocos átomos de tamaño. Y ahí es donde entramos en el área de la nanoscala y nanomaterial. Se pueden hacer experimentos, de hecho hay muchos equipos que se utilizan tanto para poder hacer imágenes, para poder hacer experimentación, para poder poder caracterizar, es decir, como se le llama cuando uno hace medidas sobre estos materiales, la caracterización de estos mismos y también ver sus propiedades. Se pueden hacer estos experimentos, el problema es que toma mucho tiempo de síntesis, también es mucho tiempo de control, qué formas tienen estos nanomateriales, si es que tenemos nanohilos, tenemos nanopartículas, tenemos nanocosas en general. Y esos elementos toman tiempo. Y si no hay tiempo, son intentos en laboratorio. Entonces, intentar de hacer todos esos experimentos y ver cuáles son los materiales que mejor funcionan, si es que yo cambio los elementos de mi composición, si yo cambio los reactivos con los que creo todas estas cosas, hay un montón de complicaciones que muchas veces pasan en la vida, que uno dice el papel lo aguanta todo, y ese es el problema, que aguanta demasiadas cosas. Y cuando uno lo quiere hacer en la vida real, salen un montón de complicaciones que retrasan el proceso. Entonces, las simulaciones vienen más que nada a poder reproducir lo que podría ser estos materiales en caso de haberlos sintetizado correctamente y saltarse todas esas limitaciones que se vienen. Entonces, si podemos simular la materia a escala atómica, podemos simular estas propiedades, entonces después podemos ver para qué estos materiales son buenos, para qué estos materiales sirven. Y sus aplicaciones son en distintos rangos. Pueden ir a la medicina, pueden ir a la construcción, ingeniería en general, o bueno, dependiendo de la creatividad de quienes puedan utilizar estos materiales. Uno de los principales aplicaciones de la nanotecnología ya se ocupan el día de hoy son los semiconductores. Los semiconductores son simplemente una interacción entre dos materiales en unas junturas, que es cuando ponemos límite a dos materiales distintos, y ahí es donde podemos dar lugar a propiedades interesantes. Y en este caso, los semiconductores como por ejemplo transistores o diodos son una forma de modificación a escala atómica de unos materiales a mayor escala. Claro. Me parece interesante todo este tema y también la cantidad de conceptos que utilizan, nanomateriales, todo con respecto al mundo atómico, la curiosidad que partió de ti. Pero para llegar a todo este mundo de las simulaciones con respecto al mundo atómico y llevar a cabo experimentos,
¿En qué momento de tu vida o de la trayectoria que llevas hasta el día de hoy dijiste, me gusta conocer y saber un poco más acerca de toda esta tecnología que se encuentra no directamente a la vista de nosotros, ¿cierto? Y que hay algo mucho más allá, que de cierta forma si se llegase a trabajar hoy en día nos ha permitido, por supuesto, el desarrollo de ciertas tecnologías que van a la vanguardia con el desarrollo del mundo, con muchas cosas que hoy en día se han desarrollado, como por ejemplo en el tema de la robótica, tarjetas gráficas, desarrollo de procesadores cada vez más rápido, o lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, con, me parece que se llama computación, los nuevos computadores de razón cuántica, computadores cuánticas, discúlpame el... No, está bien. Sí. Pero todo este mundo es algo nuevo para mí, que soy estudiante de pregrado y por supuesto no sé mucho al respecto, pero ¿cómo fue que te interesa esto y a día de hoy qué no puedes contar con respecto al desarrollo, pero más en detalle? Si bien me hablaste, Computación cuántica. sí, lo que tú desees, adelante. Ya, si nos vamos a la computación cuántica, eso es lo que estaríamos hablando de tecnologías en el borde del conocimiento. Actualmente la computación cuántica a nivel experimental está muy en pañales y más que nada muchos elementos todavía están en el lado de la teoría. O sea, son físicos que están haciendo cálculos a nivel cuántico para ver si es que em, pueden ajustar estos elementos que se les conocen como quantum bits o qubits para poder utilizarlos de manera útil en el área de computación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un qubit y un bit? Porque en la computación tenemos el núcleo de información que está en el bit y en el caso de la computación cuántica tenemos el qubit. La diferencia entre estos dos principalmente radica en qué información pueden almacenar. El bit puede almacenar solamente unos y ceros, encendido, apagado, y el qubit puede almacenar encendido, apagado, un 1 y un 0, o también la superposición de múltiples estados. O sea que es muchas cosas a la vez. Y ese muchas cosas a la vez es lo que le da su potencial. O sea, podrían hacer, en vez de que en computación lo que hacen es hacer un for loop, ¿cierto? Cuando uno quiere tratar múltiples cosas y hacer el procesamiento de varios elementos. En cuántica podrían tomar un estado que mezcla un montón de estos ciclos y lo hacen todo de una sola vez. Entonces, en vez de tener que hacer un for de, por ejemplo, 1000 elementos, combino todo eso en un qubit, lo opero y opero todas esas operaciones en vez de haberlas hecho en paralelo, lo hago todas de una sola vez en el mismo qubit. Entonces, la idea es poder acumular múltiples operaciones de una sola sentada. Y eso acelera un montón de cosas. Ahí es donde existe este concepto de quantum supremacy. El quantum supremacy principalmente se le conoce cuando las computadoras cuánticas pueden superar el tiempo de lo que podría realizar una computadora clásica algún algoritmo. Hay hubieron también algunas polémicas anteriormente porque era la pelea entre, no, Google alcanzó la quantum supremacy, IBM alcanzó la quantum supremacy, y estaban todos peleando quién iba a ser el primero que alcanzaba la quantum supremacy hace unos años atrás. Todo este tipo de industrias de la mano también a la vanguardia completamente de todo este tipo de tecnologías. Me imagino que todo este poder de cómputo que va acelerándose a nivel exponencial con el desarrollo de estos nuevos ordenadores, definitivamente nos va a conceder a futuro eh, un mayor estudio y poder tener en parte, como tú dijiste, unas mayores... Me imagino que en el tema de simulaciones también, debido a que hay un mayor procesamiento de cálculos, permite también sacar algunas medidas que sean mucho más exactas, lo cual nos da la victoria sobre muchos campos que hoy en día se pueden trabajar, digamos, supongamos, em, por ejemplo, la búsqueda en el espacio con respecto a muchas cosas o eso. Sí, se puede hacer un montón de avances en esos aspectos. Y principalmente lo hermoso en parte de la investigación es que uno no sabe hasta dónde, al igual que en la vida, uno no sabe hasta dónde uno lo va a llevar. Porque uno podría decir, no, si nos podemos ir al espacio, podríamos empezar a encontrar nuevas tecnologías. Uno puede soñar sobre si vamos a alcanzar el viaje intergaláctico o algún otro concepto que hoy día suena muy ciencia ficción, pero de la misma manera lo que nosotros tenemos hoy en día sonaba ciencia ficción en los años 60. Entonces,
pensar de que uno podría llegar a vivir una época que hoy en día solamente está en las historietas y en los libros, es igual fascinante en ese sentido. Claro. Increíble. Increíble cómo desde algo tan pequeño se puede desarrollar en gran magnitud mucho estudio hoy en día que pueden darnos las facilidades como seres humanos y el desarrollo a lo que llevamos hoy en día. Bueno, también ya pasando a otro tema para no adentrarnos tanto en todo esto, aunque igual es muy interesante y yo creo que incluso podríamos retomar en algún momento con algunas preguntas ahí que tenemos preparadas. También queremos que nos comentes un poco acerca de la pasantía doctoral que hiciste en Estados Unidos. Específicamente, ¿en qué parte de Estados Unidos fue? Fue en Binghamton, en el estado de Nueva York. Ya, perfecto. ¿Y qué tal fue tu experiencia? Cuéntanos un poco. Fue extraño, porque extraño en el sentido de que es la primera vez de que uno viaja al extranjero así por tanto tiempo. Entonces, ¿Cuánto duró aproximadamente? 6 meses. Estuve 6 meses en Estados Unidos, en Binghamton, y durante ese tiempo fue la primera vez en la que salía del país por mi cuenta. O sea, yo siempre había salido generalmente en compañía con o amigos, profesores, colegas, claro, cuando salíamos a diferentes congresos. Pero esta era la primera vez que yo viajaba solo en un avión en un viaje internacional. Oh, qué complejo. ¿Y fuiste con al menos una buena base de inglés? Sí, por lo menos ya tenía más o menos una buena base de inglés para poder defenderme, así que porque Ya, perfecto. no, llegar ahí y no saber absolutamente nada de inglés es terrible. Sería terrible haber llegado en esa manera. Igualmente, a pesar de que uno ha practicado mucho inglés, después yo llegaba al supermercado y decía, hoy no me acuerdo cómo se llamaba, cómo buscaba el ajo. Entonces no, iba al supermercado y iba recordando algunas palabras en inglés que no me acordaba porque, bueno, nunca había tenido que ir a buscar un cibulet, un cilantro, un ajo en el supermercado. Pero de vuelta un poco a la experiencia. Em, Principalmente fue eh, refrescante en el sentido de que yo estaba haciendo más que nada simulaciones a escala atómica, dinámica molecular, pero ahí es donde se me presentó por primera vez el concepto de utilizar Machine Learning para el cálculo de potenciales interatómicos, que en resumidas cuentas es que si uno se mete en el lado de las simulaciones, uno necesita efectivamente decir de que, bueno, lo que está en el computador efectivamente se comporta como si los átomos estuvieran interactuando unos con otros. La parte básica de eso es lo que se le conoce como interacción interatómica. O sea, si de la misma manera en la que si yo pongo la mano sobre la mesa, yo sé que la mesa es sólida y no me va a dejar mi mano atravesar la mesa, en los átomos pasan cosas por el estilo. Los átomos no van a sobreponerse unos sobre otros porque son entes físicos que ocupan algún volumen en el espacio de alguna manera. Entonces hay interacciones de repulsión, interacciones de atracción y bueno, lo que se forman enlaces, lo que se conoce en química, puentes de hidrógeno, enlaces covalentes u otras cosas, también enlaces metálicos. Todo eso se tiene que de alguna manera condensar en algunas ecuaciones, funciones que relacionen, ya, perfecto. Este átomo ahora se está atrayendo a este otro átomo, no, ahora este átomo está enlazado con otro, por ende ahora se repele. Ese tipo de interacciones es lo que se conoce como interacciones interatómicas y eso se utiliza Machine Learning para poder ajustar estas interacciones. Porque antes lo que existían son modelos funcionales, o sea, fórmulas que dicen, ya, tenemos alguna propiedad, en este caso a nivel atómico, que explica la repulsión, que podría ser el hecho de que los electrones no les gusta estar unos con los otros por la carga, repulsión electrostática. U otro que los átomos, pero el hecho de que ahora los electrones compartan orbitales genera una especie de cadena, como si se estuvieran enlazando, el enlace covalente. También tenemos que tener una fórmula para eso. Y de esa manera se pueden explicar el comportamiento de distintos materiales. Cuando uno lo reemplaza con Machine Learning, uno dice, fuera las fórmulas, vamos a poner en este caso un perceptor multicapa, que muchos lo conocerán si están adentrados en el área del Machine Learning y la inteligencia artificial, que este perceptor multicapa o redes neuronales se utilizan para ahora ajustar en vez de esas fórmulas, ahora las redes neuronales son esas fórmulas. Y era un concepto que me pareció muy fascinante en el principio para poder hacer este tipo de ajustes. Perfecto, perfecto. Y de ahí a este doctorado que tú me comentas, Ujú. ¿lo hiciste una vez que ya estabas dentro de la Universidad Católica del Maule o fue después? No, fue antes. Fue antes. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a la universidad a impartir acá Aquí, clase? Sí, clase o como investigador también.
Bueno, yo estaba después estaba de pasantías en ese entonces. Estaba en Sevena, en el centro Sevena aquí en Chile, que es el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, haciendo mi postdoc. Em, y bueno, se abrían ofertas, uno siempre anda buscando cuando está en el periodo del postdoc, busca distintas universidades en donde uno pueda empezar a ser ya académico y tener un puesto para enseñar clases en las distintas materias. Normalmente uno busca los puestos de profesor de física en las facultades de ciencia o en el departamento de física u otras cosas, pero se dio la oportunidad de que la Universidad Católica del Maule estaba buscando en la parte de informática. Al principio dije, ¿y qué voy a tener yo que hacer con informática? Pues, ¿puedo postular? Sí, porque es una carrera afín, mi investigación trabaja con simulaciones, tengo conocimiento sobre código, también tengo conocimiento sobre física y principalmente para combinar las dos es lo que actualmente se enfoca mi investigación. Em, por lo que dije, ya, igual puedo probar y vamos para adelante con informática. Igual se puede encontrar una forma de congeniar estas dos cosas. Y postulé, no tenía, sinceramente, yo no tenía ninguna fe de que iba a poder quedar. Pero quedé y encontré que, bueno, la informática en el área de la carrera tiene unas ramas que también se pueden ajustar también con la física. En tanto, el área de simulaciones es como una área directa entre el uso de herramientas computacionales y en el caso de la investigación, pero también está el área de la electrónica y lo que es circuitos digitales, que es actualmente los cursos que imparto. Perfecto. ¿Solamente electrónica en circuitos digitales? ¿Has impartido algún otro ramo dentro de la universidad además? Impartí lógica para ciencias de la computación y también introducción a la computación. Introducción a la computación. Sí. Ya, perfecto. Mira, sabes que hace un rato no te quise hacer la pregunta seguida y quise ir un poco por el lado de cómo fue que llegaste acá a la universidad, pero nos hablaste mucho acerca de del cómo se utiliza el Machine Learning. Claro, algunos de los espectadores que ven nuestros videos del podcast, en su parte son mechones. Y muchos no conocen lo que es el concepto de Machine Learning y cómo a partir de los datos que se pueden entregar en base a esto también podemos llevar a cabo ciertas tomas de decisiones. Pero quisieras que en parte pudieras definir o nos contaras un poco en qué consiste el Machine Learning y cómo lo puedes combinar de cierta forma con los experimentos y simulaciones bajo las que trabajas. Bueno, el Machine Learning es un concepto muy amplio en general. Lo único que uno tiene que considerar para que algo sea considerado Machine Learning es que el programa, en este caso, el algoritmo, es un algoritmo que es capaz de recibir información a partir de la experiencia, o sea que obtenga datos externos y en base a esos datos externos pueda mejorar alguna tarea, o sea que sea mejor en hacer alguna cosa. Y ese ciclo de retroalimentación constante es lo que caracteriza a un algoritmo de Machine Learning. O sea, este algoritmo hace una tarea, después al hacer la tarea le dan como unos resultados, se hace una prueba, en la prueba le va bien o le va mal, y en base a qué tan bien o qué tan mal le va, se cambia el comportamiento de la rutina y se vuelven a hacer pruebas y el ciclo continúa y sigue. Así es como funcionan generalmente todos los algoritmos de Machine Learning. Entre ellos están los que se utilizan en inteligencia artificial, como perceptores multicapa, redes neuronales, pero también hay otros que son un poquito más rústicos. De hecho, los algoritmos de Machine Learning, que caen en la definición como tal, los más básicos, son los que se utilizan en los ajustes. De hecho, hay uno de ellos que es la regresión lineal. Así que en ingeniería es muy utilizado lo que es la regresión lineal, y eso es un algoritmo en base de Machine Learning, porque toman los puntos que tienen en sus curvas, intentan de ajustarle la mejor recta. Entonces, primero pueden probar con una recta, después ven si la recta efectivamente ajusta bien a los puntos, ajustan más bien o más mal, se usa para corregir entonces los parámetros de la recta y se toma otra recta. Y se vuelve a suma y sigue, entonces cumple excelente característica de Machine Learning. De cierta forma, cada vez se llega más a la perfección con respecto a este tipo de... Claro. Ahora, ¿qué es lo que uno cambia en el Machine Learning? Depende el algoritmo básico que uno esté utilizando. Y generalmente en redes neuronales se le da más énfasis a las arquitecturas que uno utiliza. Y ahí es donde encontrarás lo que son
los GPTs, en este caso los transformers, o pueden tener lo que serían redes neuronales convolucionales, redes neuronales feed-forward, redes neuronales que tienen, en este caso son, que no son feed-forward, sino que también van para atrás, que son, se me olvidó el concepto de anidados, cuando uno tiene algo recursivo, redes neuronales recursivas. Bueno, Y múltiples elementos de esa naturaleza. Entonces, ahí cambian los algoritmos de entrenamiento, cambian los protocolos de cómo uno tiene que tener la base de datos de información, pero en general lo que consigues con eso es que obtienes cada vez un algoritmo que es mejor en hacer su trabajo. Y al final eso es lo que encanta en general en el uso del Machine Learning para distintas tareas. mira, me parece bastante interesante que nos cuente un poco acerca de esto. Para mí, sobre todo, es un mundo que desconozco por completo. Acá a los chicos, ¿qué les parece? Asiéntanme con la cabeza si Pablo ya ha descubierto esto. Y el Rodrigo está igual que yo con la cara de duda, pero realmente en base a los conceptos que nos has comentado he podido entender bastante, pero también algo que nos gustaría conocer y creo yo que también podría ser de interés para los estudiantes también de física en informática, que por ahí puede que alguno que otro nos pueda ver, puede ser el impacto del desarrollo de estas simulaciones, digamos, en la ciencia de materiales. Y disculpa a veces que a lo mejor puede que, mm, que a lo mejor realmente no afecte directamente, pero de cierta forma me imagino que esto también puede tener un impacto ambiental. Quizás más allá puede ser en el desarrollo ya físico con respecto a estas tecnologías. Pero igual queremos saber eh, lo que te acabo de comentar sobre el impacto en general. Bueno, el impacto, todo, en términos generales, todo va a tener impacto. Si es que uno hace algo que antes no estaba, entonces de alguna manera va a impactar. Ahí vamos a tener que consumir recursos, vamos a tener que consumir energía, y el consumir ese tipo de cosas generan un impacto, y lo único que podemos hacer es o minimizarlo en la medida de lo posible o compensar de alguna manera los elementos. Muchos de ellos tienen que ver con en química, cuando tenemos que sintetizar cosas o tenemos que producir cosas, está el uso de los distintos reactivos. Y muchas veces, si uno quiere empezar a generar nuevos materiales, hay reactivos que son más o menos amigables con el ambiente. Entonces ahí tenemos un primer impacto, el impacto de la fabricación. El otro es el uso de recursos energéticos y la naturaleza misma de esos recursos energéticos. Si tenemos recursos energéticos que vienen en base a quemar carbón o en base a quemar combustibles fósiles, entonces tenemos un impacto negativo en la emisión de CO2 por el uso de energía. Pero eso ya depende no de la producción en sí, sino de dónde está enchufada prácticamente la producción de esa industria. Y el otro es que el impacto también es algo que crece con la escala. O sea, si yo produzco mucho, entonces voy a tener un mayor impacto. Generalmente se le conoce, hay una frase que me gusta mucho, que es en la cantidad está el veneno. Y es que los procesos que son muy pequeñitos, muchas veces cuando uno trabaja a nivel de laboratorio, lo que uno pueda generar como impacto medioambiental es muy bajo. Pero en el momento en el que uno tiene que hacer economías de escala, tiene que hacer esto a nivel masivo, a nivel industrial, entonces ahí es donde todas las pequeñas cosas que antes afectaban negativamente al impacto en el ambiente, después se multiplican y en algunos casos incluso se empeora o crecen de manera exponencial dependiendo de dónde vayamos. Ahora, si uno lo parceliza, o sea, dice, ya, pero ¿cuánto por ejemplo, si estamos produciendo tubos de pasta de dientes? ¿Cuánto contamina un tubo de pasta de dientes? Si uno hiciera por sus propios procesos, si tuviera un propio proceso para que uno mismo haga una pasta de dientes, uno va a perjudicar más por producir esa pasta de dientes que lo va a hacer una industria. Pero yo solo produciendo una pasta de dientes no impacto nada. En cambio, la industria está produciendo como 1 millón de tubos de pasta de dientes. Entonces tienen que multiplicar ese impacto por 1 millón. Entonces, ese impacto importa, que sería como el impacto neto. Pero por lo menos las industrias en ese sentido minimizan el impacto por unidad, pero no van a quitar el hecho de que el hecho de andar produciendo millones también multiplica el impacto por millardos.
Ahora, el uso de estas tecnologías, esta inteligencia artificial, el uso de simulaciones, nos pueden abrir las puertas a explorar nuevos procesos, ya sea de síntesis o procesos industriales, porque se pueden hacer simulaciones no solamente para ciencias materiales, sino que también se hacen simulaciones de, en este caso, de distribución de procesos, esto ya tiene más que nada por el lado de industrial, ahí ya me salgo de mi área de expertise, así que ahí empiezo a hablar un poco sin saber. Pero también se pueden hacer simulaciones sobre ese tipo de cosas y dependiendo de cuáles son los procesos internos, también pueden simular cuál sería el impacto de distintas líneas de fabricación u otros tipos de cosas. Eso ya va más por el área de sustentabilidad, pero efectivamente las simulaciones y el Machine Learning también pueden trabajar en eso. De hecho, Machine Learning es bastante versátil. Y esa versatilidad es lo que lo ha hecho tan popular principalmente, porque prácticamente Machine Learning se puede aplicar en todo. El problema va a ser es qué tan ávidos sean las personas que vayan a trabajar esa Machine Learning. Mientras más ávidos sean, entonces lo van a ocupar de maneras mucho más creativas. Y esas maneras más creativas son las que al final van a terminar en proyectos disruptivos o tecnologías disruptivas que pueden hacer grandes cambios. Perfecto. Y entrando ya de lleno un poco en algún tema de contexto histórico al respecto, ¿desde cuándo aproximadamente parte en adelante todo esto de la simulación en ciencia de materiales, todo el tema del machine learning y por sobre todo el desarrollo de lo que ha significado la evolución del mundo atómico para lo que es la nanotecnología? ¿Conoces un poco acerca de la historia o algo que nos puedas comentar? Conozco algo, pero no me acuerdo muy bien de las fechas exactas. Pero la nanotecnología, así como a nivel de simulaciones y todas estas simulaciones atómicas, que es lo que se conoce como dinámica molecular, viene más o menos de la década de los 60-70. O sea, ahí ya habían computadores y se podían hacer estos cálculos. Dinámica molecular, en grosso modo, e incluso para los estudiantes que estén en física 1, van a más o menos saber este tipo de matemáticas que están detrás, porque la dinámica molecular es muy básica en el sentido de cómo se logra. Principalmente es que muchas veces si ustedes han tenido en física la parte de diagrama de cuerpo libre o cinemática, habrán visto de que tienen las ecuaciones de movimiento y tienen las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cierto? Pero todas ellas se basan en que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si yo tengo una fuerza que interactúa sobre algo, eso se da una aceleración en una cierta dirección y eso al final después me describe las ecuaciones de movimiento, en donde va a estar este objeto en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede hacer ese cálculo para uno o dos cuerpos. El cálculo de dos cuerpos, los que ya están en el área de astronomía, lo conocen como las leyes de Kepler, que ahí es donde sabemos cómo los cuerpos celestes, o sea, la Tierra respecto al Sol o la Luna respecto a la Tierra, se mueven. Pero ahí tenemos dos objetos que interactúan. Y hay ecuaciones que describen el movimiento. Cuando ponemos tres, ya la cosa se complica. Ya no podemos tener ecuaciones exactas, entonces lo único que podemos hacer es lo que se conoce como una integración. ¿Por qué? Porque tenemos ecuaciones diferenciales, que en este caso son las ecuaciones de fuerza, para poder sacar la aceleración, y en esa aceleración nosotros después queremos calcular cómo es que se va a traducir en movimiento, en que la posición cambie en el tiempo. La dinámica molecular hace esa integración. Yo tengo una fuerza, esa fuerza tiene asociada una aceleración, y con esa aceleración yo puedo calcular la posición en un tiempo muy pequeñito. Ese tiempo muy pequeñito me permite decir, ya, se mueve en X una fracción de espacio. Pero asimismo se mueven todos. Cuando tengo más de tres cuerpos, ahí tendría que aplicárselo a uno, dos, tres elementos al mismo tiempo, y muevo a todos los elementos una fracción, un chiquitito. Y eso lo repito muchas veces y de esa manera yo puedo empezar a ver cómo las cosas se van moviendo en el tiempo. Y esa es la simulación, en este caso la integración. Cuando se hace dinámica molecular simplemente se resuelve eso para un sistema de muchos átomos. Y ahí es donde entran a trabajar después los distintos potenciales, los potenciales de los primeros elementos. Cuando querían calcular cómo se comportan elementos masivos, se utilizaba lo que era el potencial de Lennard-Jones, si es que alguno lo quiere buscar. Más que nada representa un poquito la interacción atómica a escala muy gruesa, por así decirlo. Tiene un pozo de interacción atractiva, que es como cuando las cosas se enlazan y se quedan pegadas, y tiene un punto de liberación, o sea, una energía de desenlace, que es los principales elementos cuando uno quiere hablar de enlaces atómicos.
Y ya con ese potencial muy básico, podían hacer simulaciones de distintos materiales o, por ejemplo, en el caso del cálculo de la dinámica de gases. Aquí ya va más que nada para quienes tengan fluidos o quienes tengan la parte de termodinámica, que en el caso de termodinámica ustedes tienen lo que se conoce las ecuaciones de estado, que es la ecuación de estado de los gases ideales. Muchos de ustedes lo habrán visto tal vez en el colegio, que es la típica pavo ratón, PV igual nRT. Y esa ecuación de estado principalmente da para gases que no son interactuantes. ¿Qué significa? Que yo pienso en un montón de pelotitas que lo único que hacen es chocar de manera elástica y perfecta. Por eso se llaman gases ideales. Y más que nada describen cómo es que un gas va a estar a una cierta presión y un cierto volumen dependiendo de qué temperatura tiene. Y eso es lo que principalmente afecta en el lado de la termodinámica de gases ideales. Pero si uno quiere salirse de eso y quiere describir unos fluidos un poquito más reales, por ejemplo, que los gases cuando uno llega a una cierta temperatura se condensan y se vuelven líquidos, eso los gases ideales no lo pueden hacer y ahí se necesitan otras ecuaciones que son un poquito más complicadas o hacer simulaciones. Y ahí es donde empezaban esas simulaciones de materiales y partían en termodinámica. En cuanto a la historia y la nanotecnología, cómo se mete a eso, las simulaciones no podían hacer simulaciones de nanotecnología porque no teníamos cómo corroborar eso experimentalmente. Uno podría decir, ya, son juegos mentales, una es más que nada un experimento mental de qué pasaría si, y se quedaba simplemente en el lado de la teoría. Pero ahí ya no me acuerdo muy bien en qué años, pero a fines del siglo XX, ya empezaba, fines que podrían ser de 1950 en adelante, no me acuerdo exactamente, pero se desarrollaba lo que era la caracterización de elementos a nanoescala, que es cuando llegó la microscopía de transmisión electrónica, que son TEMS. Esos TEMS son microscopios enormes que lo que hacen es que en vez de utilizar luz para ver cosas, disparan electrones para ver cosas. Y ese disparo de electrones después se producen efectos como scattering u otros fenómenos físicos que son alusivos también a lo que sería la óptica y de esa manera uno toma fotos. Pero como los electrones son distintos a la luz en unas ciertas propiedades, uno puede ver cosas que son aún más pequeñas y tan pequeñas como los átomos. Entonces uno puede tomarle fotografías a los átomos. Y ahí empezaban a ver TEMS, o en otro caso también muy importante para la nanotecnología serían los microscopios de efecto túnel, que también nos permitían ver a escala atómica ciertas cosas. Y el hecho de poder verlo y poder corroborar que efectivamente los átomos se apilan o se ordenan, como lo decía la teoría de cristales, que esto es ciencia de física del estado sólido, se corroboraban todas esas cosas, no solamente a través de otros tipos de metodologías como es la difracción de rayos X, literalmente podíamos tener una cámara que le tomaba fotos a los átomos, empezó a los distintos, tanto químicos como físicos experimentales, empezaron a jugar ahora con modificar cosas a nivel atómico. Entonces empezaban a cambiar las composiciones para ver si cambiaban la estructura cristalina de ciertos materiales o la estructura atómica de ciertos compuestos, y ya podían empezar a hacer ese tipo de juegos y podían más que nada corroborar de que lo que estaban haciendo era real y podían ver esos cambios. Eso cambió completamente la parte en cómo se realiza la parte de física experimental con respecto a la nanotecnología y también las simulaciones, porque ahora se pueden corroborar a nivel experimental. Entonces ya podemos decir, pero tengo un trasfondo experimental, por ende mi simulación tiene mucho más sentido para decir que lo que te estoy simulando me lo puedes creer con mayor fuerza. Me puedo desviar un montón, pero No, está bien. Créeme que fue realmente un cúmulo de conocimiento en tan solo una cantidad de minutos. Creo que el entrevistador en este caso se quedó corto con la cantidad de cosas de las cuales me propusiste acá al hablar. Pero me quedó claro en parte cómo realmente ha llegado esto hoy en día a transformarse ya con las herramientas también que tenemos de cierta forma en un contexto más contemporáneo, y justamente a eso quería pasar ahora, porque quería consultarte, bajo tu opinión, ¿hacia dónde crees que podría llegar a parar todo esto? Eh, el desarrollo en parte y también cómo afectaría la nanotecnología a la humanidad, sumado
con el tema que tenemos hoy en día, que es la inteligencia artificial, y ya que mencionaste también el machine learning, pero ahora vámonos un poco por el lado de inteligencia artificial. ¿Y de qué forma crees que esto, em, digamos, puede en particular cambiar, puede ser para bien o para mal, me imagino, em, todo el área de simulaciones, o en parte también puede ser una herramienta que puede dar paso a un mayor uso de cierto poderío que por ahí podemos encontrar? Ya. Sí, la inteligencia artificial va a poder permitir un montón de cosas. Y entre ellas es poder, debido a que estamos en la era de la información, tenemos un montón de información repartida, hay múltiples bases de datos sobre distintos materiales, distintas propiedades, y muchos de los trabajos que se han hecho alrededor de Machine Learning con materiales es hacer catálogos. O sea, decirle al algoritmo de inteligencia artificial, le das una composición y poder que esa composición te dé como resultado propiedades al uso, ya sea dureza u otros tipos de propiedades que puedan ser interesantes para el caso mecánico o reactivos químicos, qué tan bueno va a ser para ciertas reacciones, cosas por el estilo. Pero eso es debido a que se tienen catalogados un montón de ya elementos químicos u otros compuestos. Y Machine Learning más que nada toma esa base de datos y ve si es que puede hacer alguna correlación, y con esas correlaciones después empezar a extrapolar ese conocimiento a ver si es que se puede o no validar experimentalmente. Eso acelera un montón las cosas, porque ¿qué es lo primero que te arroja Machine Learning? Son un montón de materiales candidatos para cosas. Y más que nada los experimentales le dicen, perfecto, ahora puedo probar esto porque más o menos me dice que esto es prometedor para, pongamos, superconductores. O vámonos por otra línea de que sean más que superconductores, tengamos algo que sea perfecto también para computación cuántica, o que sean materiales que vayan en esas líneas. Entonces, ya eso da un pie a que se aceleren un montón las investigaciones que tenemos hoy en día. Y por ende, el uso de estas nuevas tecnologías va a retroalimentarse. O sea, el hecho de que después podamos hacer experimentos y podamos alimentar con más información a estas inteligencias artificiales va a hacer que, bueno, tengamos posibilidades que sean mucho más precisas. O sea, que la predicción sea mucho mejor y al final nos va a dar cada vez información más precisa en el sentido de que predice mejor las propiedades y nos apunta cada vez a enfocar los desarrollos tecnológicos en vías que tengan más tasa de éxito. Hay muchos experimentos que simplemente quedan en el olvido porque no son exitosos. O sea, decía, no, yo quería, de hecho creo que hubo una polémica creo que fue el año pasado o el año antepasado, que salió este superconductor en Corea, que era el KN90 y tantos, que este grupo de investigación surcoreano decía que era un superconductor a temperatura ambiente, que eso es prácticamente algo que se busca, pero como el comet, un superconductor a temperatura ambiente sería increíble, principalmente porque los superconductores permiten conducir electricidad con cero de resistencia. Eso significa cero pérdidas a lo largo de una línea de transmisión eléctrica, y si lo puedes tener eso a temperatura ambiente, es maravilloso, además de que tiene otro efecto que se llama el efecto Meissner, que permite que los superconductores floten sobre campos magnéticos porque repelen los campos magnéticos por fuera. Entonces el hecho de tener un imán y un superconductor, el superconductor funciona como si el campo magnético fuera un viento que lo deja anclado en algún lugar. Eso hace que muchas veces quienes hayan visto cómo funcionan los superconductores sobre un imán, ven que esta cosa flota y se suspende en el aire solamente porque el imán lo mantiene anclado en el punto. ¿Y qué significa eso? Si tuviéramos superconductores a temperatura ambiente, podríamos levantar trenes con esa tecnología y con prácticamente cero resistencia, prácticamente cero consumo. Entonces podríamos mover carga por tecnología maglev, pero muchísimo más barato. Las posibilidades son infinitas. Pero volviendo un poco al tema de cómo la inteligencia artificial nos podría ayudar en ese sentido, es que va a permitir mejores simulaciones que van a permitir corroborarlo a nivel experimental, generando mejores datos, y ese círculo virtuoso
va a apoyar hacia el desarrollo de quién sabe qué tecnologías, porque podrían ser mejores materiales ultralivianos que sean ultra resistentes para generar naves espaciales que les cuesta mucho menos propelente para poder lanzarlas, o tener estructuras ultra resistentes que servirían para un cable de conexión, en este caso para un elevador espacial, y podrían acelerar la carrera espacial hasta llegar a la humanidad posiblemente a una raza que sea capaz de salir del planeta Tierra y empezar a explorar el sistema solar, ya de manera un poquito menos fantasiosa y mucho más realista. También podría ser en el área del desarrollo de la medicina. Por ejemplo, la nanotecnología también se utiliza para la entrega enfocada de medicamentos, que eso lo que estén entendidos de medicina es que podemos liberar las drogas de manera focalizada en donde se necesita. Por ejemplo, el tratamiento del cáncer, la quimioterapia, es muy invasiva en el hecho de que tienen que inyectar, tienen que utilizar estos químicos que no solamente matan las células cancerosas, sino que matan también las células sanas, y eso es lo que hace que la gente pierda el pelo, que después, mediante los tratamientos de radiación, la gente quede más o menos demacrada después del mismo tratamiento contra el cáncer, que es un tratamiento muy duro. Pero si el tratamiento es focalizado, entonces las personas tienen menos secuelas secundarias, e incluso podría ser, si se puede tratar de manera muy precisa, podría uno incluso poder tratar los distintos tipos de cáncer de manera mucho más eficaz, reduciendo la mortalidad de personas por cáncer. Cambiándonos de rubro, en el área de información, la inteligencia artificial podría mejorar muchísimos algoritmos, también para el desarrollo de software en distintas áreas. De hecho, creo que había una noticia de Sam Altman que decía que posiblemente la inteligencia artificial va a cambiar el rubro de la programación completamente. Pero aún está muchos años por ver. Por ende, hay múltiples elementos que todavía no pueden cambiar el mundo. Pero bueno, resumamos todo eso en una infinidad de posibilidades para ya pasar ahora a la siguiente parte. Infinidad de posibilidades que nos entrega hoy en día las herramientas que se han ido desarrollando. Yo digo que se han ido desarrollando, pero que han desarrollado ciertos autores que han escrito la trayectoria de la historia de la humanidad, ¿cierto? De cierta forma, estos vacíos que muchas veces quedan, que antiguamente cuando no existía la inteligencia artificial, eran vacíos que costaban de resolver entre cierto, digamos, de una cierta cantidad de tiempo a otra, en la que de cierta forma, cierto, académicos, investigadores, hacían estudios con respecto a eso para poder dar un poco más de oportunidades y chance para ir rellenando estos espacios, pero hoy en día estos espacios están siendo rellenados justamente por decir así, por la inteligencia artificial que nos ha brindado bastante mejores oportunidades al respecto. Y ya retomando un poco de lo que estábamos hablando, tengo acá una pregunta preparada. ¿Cómo cree usted que será el futuro del área de las simulaciones en la ciencia de materiales? ¿Qué avances cree que podríamos ver al futuro? Obviamente, tomando lo último que hablamos, y ya para terminar un poco con esa parte. Ya. En parte, el uso de la inteligencia artificial en el área de simulaciones, yo creo que va a ser es un ciclo de retroalimentación, principalmente en el hecho de que la inteligencia artificial es lo que más van a devorar y van a seguir devorando son datos. Y en este momento, la mayoría de las inteligencias artificiales que están entre las grandes compañías, lo que se están quedando es sin datos. Entonces, las simulaciones, y esto también es algo que proyectaba Tesla, es utilizar simulaciones como generación de datos sintéticos. Entonces, para poder alimentar a las inteligencias artificiales, en vez de intentar de generar datos con el mundo real, es utilizar simulaciones fiables del mundo real para generar los datos específicos que uno necesita. En el caso de Tesla, ellos lo estaban utilizando para generar entornos simulados de conducción en base a los datos que les enviaban los distintos conductores. Entonces generaban situaciones que no se habían presentado en la vida real para poder entrenar a la inteligencia artificial durante esas situaciones. De la misma manera, en el caso de las simulaciones, podemos utilizar para rellenar algunos vacíos, unos entremedios, tanto en el estudio de materiales, como también en el estudio de medicina, en el estudio de los distintos aspectos que ya teníamos, para poder ir avanzando y encontrar esos hoyos y después llenarlos con experimentación, porque claramente no podemos solamente fiarnos de simulaciones, siempre tenemos que volver a cimentar la base en el mundo real.
porque es la única manera en la que podemos obtener datos completamente fiables. O por lo menos que la simulación no sea un factor más en el error de los datos. Excelente. Muchas gracias realmente por aclararme un poco esa parte y también por dar respuesta a lo que te acabo de consultar. Javier, mira, en estos momentos también estamos tratando de incorporar en los episodios de Radio Computín una parte en la que queremos dar a conocer ciertas noticias, una de las cuales se presentó hace poco y que la voy a leer, ¿vale? Para que demos un espacio, es que académicas que fueron reconocidas por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación en el marco del programa Más Mujeres Científicas. Entre ellas destacamos especialmente a la doctora Javiera López, me imagino que la conoces si era colega de trabajo, quien, académica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, por su invaluable aporte a la ciencia y la ingeniería. El evento fue encabezado por el Ceremi de Ciencia, Hernán Astaburuaga, creo que lo leí bien, y el vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Hernán Maureira, y contó también con la participación de alumnas de la UCM. Desde Radio Computín queremos enviar nuestras felicitaciones a la doctora Javiera López por este merecido reconocimiento y por su contribución a nuestra disciplina. Realmente estamos muy felices de poder conocer estos aspectos en los cuales se desarrollan muchos de los académicos y doctores de nuestra facultad, justamente. Ciertamente una muy buena noticia porque eso impulsa e inspira a nuevas mujeres a que puedan incorporarse también en el área de STEM, que es un área que todavía siempre estamos muy al debe en el motivo de que haya motivación, de que se sientan de que las mujeres no tienen que sentirse excluidas de esta área, sino que es un área que mientras más personas puedan incorporarse, más perspectivas podamos tomar, siempre va a ser mejor. Excelente. Excelente y muchas gracias por esta reflexión también, Javier. Ahora ya vamos de lleno con la parte final de este episodio. Lamentablemente tiene que culminar y realmente daremos paso ahora a hablar un poco acerca ya de temas como la docencia, el futuro, y para que demos un cierre también ahí queremos involucrar también una consulta con respecto a estudiantes. Pero ya yendo a temas de docencia, queremos saber qué tal ha sido tu experiencia enseñando desde que entraste acá a la Universidad Católica del Maule. Cuéntanos un poco de esto. Mi experiencia principalmente viene desde, enseñar en dos ambientes bastante distintos. Porque yo estaba, cuando daba clases antes de entrar en la UCM, daba clases principalmente de física y física en conceptos de ingeniería o en conceptos de otras áreas de la ciencia. Y bueno, física en un área un poquito más avanzada que ya es para personas que se van a adentrar en el mundo de la física. Ya estamos hablando de física de sodio, y que es un tema un poquito más denso y que no se necesita ver con tanta profundidad a nivel de ingeniería. Pero pasar hacia el área de ingeniería y pasar a enseñar en el área de informática principalmente es un cambio bastante brusco, en el sentido de que hay muchos conceptos que no son necesarios y muchas veces también terminan así perjudicando más de lo que terminan beneficiando a los estudiantes, porque más que nada se terminan perdiendo. Ya habrán visto en este podcast que muchas veces doy información que se va por múltiples vías y es muy interesante en múltiples aspectos. El problema viene a ser es que cuando alguien no entiende algo, también es muy importante como profesor que nos los hagan saber, porque en el momento en el que nos estamos desviando hasta el punto en el que ya los estamos perdiendo, también es bueno que nos nos vuelvan a lanzar un cable a la tierra. También muchas veces es una muy buena ayuda para que la experiencia educativa sea lo mejor para ustedes. El foco de la universidad está en el estudiante. La enseñanza está enfocada en que ustedes puedan aprender de la mejor manera. Si uno intenta explicar alguna cosa y ustedes se pierden, aprovechen las instancias que tengan, tanto de los horarios para agendar con sus profesores, para hacer consultas, o incluso cuando termina la clase, de decir: profe, ¿sabe qué? Esto no me quedó muy claro, me dio mucho miedo preguntarlo en clase, que también ocurre muchas veces. Pero si me puede dar alguna pista, incluso si me puede dar bibliografía, ese tipo de cosas, o por lo menos yo a nivel personal lo aprecio mucho, de que más que nada demuestra el interés de los estudiantes por aprender y que uno puede eh,
impactar más que nada en la vida de los estudiantes que efectivamente están queriendo, están interesados en esta área del conocimiento o en la clase en particular en lo que uno está enseñando. Entonces, si tienen consultas cuando quieren hablar con sus profesores, siempre cuando uno se está yendo es buena idea poder decirle al profe, ¿sabe qué? No estoy muy seguro de esto, ¿dónde puedo encontrar más información? Muchas veces el profesor les podría dar o algún capítulo o recalcarles cuál es el libro en los que se pueden basar o un poco más de información adicional. Y no sé, también las consultas se pueden hacer también antes de clase en el caso de que haya algún tiempo. Claro. Bueno, realmente bastante importante lo que menciona el profesor aquí presente con respecto a la participación estudiantil. Es de suma importancia y que también a la par va de la mano con las tan aclamadas habilidades blandas que por supuesto en informática cuesta desarrollar y que de hecho en base a este podcast también lo utilizamos como herramienta para que también de cierta forma los estudiantes participen de él, específicamente aquellos que podamos invitar, aquellos estudiantes que se destaquen en algo en específico. Próximamente ya a esta nueva sala de radio vamos a poder traer a aquellos estudiantes que tenemos ahí en la mira para poder entrevistarlos también y que se desenvuelvan, que puedan conversar con nosotros y puedan conversarnos también de la misma forma como nos ha conversado el profesor aquí en base al área en la que se desempeña o se especializa. Sin duda un punto bastante importante. Ahora, para continuar y volviendo al tema, ¿ha sido difícil combinar la docencia con investigación o de cierta forma cree usted que lo ha llevado bien hasta ahora? ¿Cuáles son las dificultades a las cuales en algún momento se tuvo que enfrentar? Y por supuesto también me gustaría que nos hablara, mm, si bien ya que usted también fue un estudiante, desde la mirada que usted cree que puede de cierta forma esto afectar hacia los estudiantes. La docencia y la investigación no son cosas que están completamente separadas, pero en mi caso personal me ha costado bastante. Me ha costado bastante principalmente porque enlazar el área de simulaciones o agarrar el interés de los estudiantes en el área de simulaciones muchas veces es complicado. Principalmente porque las simulaciones no es algo tácito, no es algo que uno pueda ver eh, de buenas a primeras en el caso de algo que sea tangible directamente. Hay muchos estudiantes que les puede fascinar el área de simulaciones, pero hay veces en que se ve como algo muy complicado, la matemática los aterra y entiendo muchas veces eso porque el área de simulaciones implica meterse con los procesos internos que las simulaciones requieran. Y en mi caso, como es física, son dos cosas que la gente de buenas a primeras dicen, me da miedo. No quiero saber mucho de física. El ramo de física generalmente siempre que le pregunta a la gente es el ramo que más les costó o más les aterra o, o menos comprenden por el hecho de que física alberga también muchos, no solamente conceptos, sino que alberga la mezcla entre ciencia y matemática. Entonces, esa combinación de esos dos campos muchas veces a la gente le repele no en el hecho de que no sea interesante, sino que en el hecho de que lo ve como algo muy enaltecido en lo complicado lo que puede llevar a ser. Pero también puede ser puede simplificarse en el punto de que hay elementos que son muy atractivos. Por ejemplo, si uno quiere hacer simulaciones de lanzamiento de proyectil, cosas un poquito más de física más básica, a uno le puede enganchar eso en alguna perspectiva, pero a mí me ha costado personalmente enganchar directamente en las clases. Pero ya voy a encontrar la forma de hacer venir el personal. Pero es importante generalmente la investigación y la docencia que vayan más o menos de la mano porque los estudiantes al final y al cabo son la generación de investigadores del futuro. Por ende, si hay algún estudiante que le va a interesar irse por el área de la investigación, va a partir siempre como un estudiante. No puede uno separar la docencia de la investigación precisamente por esa misma razón. Excelente. Y muchas gracias también por sus palabras y por verlo desde este punto de vista también considerando a los estudiantes. Creo yo que de cierta forma, bueno, también en parte me gustaría preguntar como, ya que mencionó también el tema de los investigadores y las próximas generaciones que van a realizar estos papeles que son tan cruciales hoy en día para poder de cierta forma servir y poder de cierta forma igual entregar algo a este mundo, a lo que nos rodea, al entorno y
y apoyar en parte a los miles de investigadores que han dado su vida hoy en día por el futuro y por el desarrollo y la innovación. Pero ¿en qué tipo de áreas a usted cree o podría gustarle centrar sus próximas investigaciones? Por ahí quizás abarcar de la par con algún que otro estudiante que pueda ser de su interés igual. Aquí también, por supuesto, entra en juego aquellos estudiantes que puedan estar escuchando y que, no sé, en algún momento lo puedan considerar incluso como un próximo docente tesista. Adelante. Mi área de investigación, bueno, ya más o menos vieron que es física, simulaciones y materiales, pero también van con mira siempre a alguna aplicación. Estamos en el departamento de ingeniería por una razón. La idea de las aplicaciones en las que se centra mi estudio van hacia el área de energía y posiblemente expandirme hacia el área de medicina, cosas que parecen un poquito disparen, pero las simulaciones en ambientes tanto de física del sólido como en ambientes biológicos son dos de mis áreas de interés principales. Entonces, si se quieren hacer simulaciones, en este caso a escala molecular o incluso a escala un poco más macro, también podemos intentar de armar por esa vía para el área de simulaciones en ese sentido. También administración de datos en la parte de que estas simulaciones requieren también de Machine Learning para poder ajustar potenciales, en este caso potenciales de interacción que les había mencionado anteriormente, para poder hacer que las simulaciones efectivamente tengan sentido. Y después poder escalar esto para que llegue no solamente a escala atómica, sino que se pueda extrapolar también a escala industrial. Excelente, excelente. Por ahí los interesados pueden contactarlo. Si quiere puede dejar su correo ahí para que le escriban el correo de la universidad. jrojas@ucm.cl. Excelente. Bueno, ahora ya para ir finalizando de lleno, ¿qué consejos le daría a los estudiantes que se quieren dedicar a la investigación? Si se quieren dedicar a la investigación, siempre parte por algo en lo que uno agarra mucho interés en particular. Entonces, investigar en este momento cuesta cada vez menos. Hay muchos siempre recursos. Google Scholar tiene un acceso a una librería de investigaciones que por lo menos pueden llegar a los abstracts. En la universidad está suscrita a muchas revistas científicas, por ende también pueden utilizar la base de datos de la universidad. No sé si alguna vez la han consultado en ese sentido. Por ejemplo, consultar Web of Science, que también en este caso es una suscripción de pago que se requiere para poder acceder, pero la universidad está suscrita al mismo. Pueden utilizar ese tipo de recursos para hacer investigaciones en distintos medios. Y bueno, tienen acceso, ustedes particularmente como estudiantes de la UCM, a más información de la que puede tener la persona promedio por tener acceso a esa vía de publicaciones. Entonces, si tienen algún tema en particular, lamentablemente, si es que no están muy habidos en el inglés, van a tener que ponerse las pilas en ese aspecto porque todas las publicaciones en su gran mayoría están en ese idioma, para hacer las búsquedas que ustedes quieran. Haciendo búsquedas ya están haciendo investigación. La segunda parte de la investigación, que es la que da resultados, es la que después aflora más que nada el trabajo de lo que es la investigación que usted está realizando. Pero más que nada partir con la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Y cómo serían las cosas si ocurriese esto? Las buenas preguntas es lo que les va a llevar a las buenas respuestas. En cuanto se sigan haciendo preguntas, van a poder llegar a respuestas tal vez interesantes. Y el hecho de querer hacerse esas preguntas sin miedo y después querer aventurarse a investigar para poder contestarlas es lo que es la tarea del investigador en general. Por ende, sin miedo, láncense por esas vías. Al final, por lo menos, mientras la información siga siendo libre, se puede hacer investigación. Excelente. Muchas gracias por esta reflexión, profesor Javier, y desde ya le agradecemos el tiempo y el espacio que nos permitió hoy en día compartir. Realmente fue bastante fructífero la conversación. Yo lo disfruté bastante al conocer varios aspectos, conceptos nuevos que de por sí le digo que a muchos de estos no los conocía. Pero luego ahí, al ver el video próximamente en YouTube nuevamente, voy a indagar un poco más al respecto y esperamos también que aquellos estudiantes o personas que nos vean puedan hacer lo mismo y puedan conocer un poco más allá del mundo a como lo conocemos, solamente por la forma superficial o por encima en realidad, pero hay un sinfín más allá de cosas nuevas por conocer. ¿Quiere dedicar algunas últimas palabras realmente a la audiencia? Bueno, que más que nada que puedan motivarse
mantenerse curiosos. Al final, la curiosidad es lo que impulsa la investigación en las distintas ramas, incluso si no es ciencias básicas en general. Toda investigación en todas las áreas del conocimiento se parten por la curiosidad. Manténganse curiosos y intentar saciar esa curiosidad es muchas veces la motivación humana en general. Perfecto. Muchas gracias, profesor Javier, y los esperamos ver en una próxima instancia. Sigan viendo y estando atentos a nuestras redes sociales de Radio Computing, también por medio del Instagram CEISI. Suscríbanse a este canal de YouTube si es que no lo han hecho y activen la campanita para que puedan estar atentos a cualquier otro video que vayamos subiendo. Gracias por todo y Que tengan muy buenas tardes. que tengan muy buenas tardes o días o noches, dependiendo de dónde las